¿Alguna vez has sentido que el aire cambia en octubre? No solo baja la temperatura, sino que parece que algo invisible empieza a moverse entre nosotros. Las luces parpadean más de lo normal. El viento suena como si trajera voces viejas y de repente todos empezamos a hablar de fantasmas, calabazas y muertos. Pero antes de que existiera el Halloween que conocemos, con sus dulces y disfraces, había una noche mucho más oscura y misteriosa, el Samhain celta, el verdadero origen del miedo. Bienvenidos a Te Resumimos Libros, el podcast donde descubrimos cómo la literatura nos cuenta lo que tememos, lo que soñamos y lo que tal vez no queremos admitir. Hoy nos ponemos el abrigo, encendemos la hoguera y viajamos a los tiempos en que los druidas dominaban los bosques y el calendario marcaba el fin del verano, la noche del Samhain, esa frontera entre los vivos y los muertos que dio origen al Halloween moderno. Y es curioso, porque el Samhain no era una fiesta de miedo, al menos no como lo entendemos ahora, era más bien una noche de transición. Para los celtas el año no terminaba en diciembre, sino al final de la cosecha, cuando los campos quedaban vacíos y el frío se acercaba. Esa sensación de fin, de cierre, se mezclaba con la idea de que el velo entre los mundos se hacía más delgado. Los espíritus podían cruzarlo, tanto los benevolentes como los que venían con malas intenciones. Sí, y de ahí vienen muchas de las costumbres que después asociamos con Halloween, como las hogueras, que se encendían para alejar a los malos espíritus y proteger a la comunidad, y los disfraces también tenían sentido, pero completamente distinto al que les damos ahora. La gente se disfrazaba para confundir a las almas errantes, para que no los reconocieran y no se los llevaran. Y las ofrendas también jugaban un papel importante. Se dejaban alimentos en los caminos o cerca de las casas para calmar a los espíritus y asegurar una buena cosecha el año siguiente. Lo interesante es que esas ofrendas, con el paso del tiempo, se transformaron en la costumbre del truco o trato. En el fondo seguimos negociando con los fantasmas, solo que ahora lo hacemos con caramelos. Pues sí, y con mucho azúcar, pero el cambio más profundo vino con la cristianización. Cuando el cristianismo llegó a las Islas Británicas, la Iglesia intentó sustituir las festividades paganas por celebraciones propias. Así nació el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y justo antes la Vigilia de Todos los Santos, o el All Hallows Eve, que con el tiempo se convertiría en Halloween, es decir, la noche de los santos, o mejor dicho, la noche en que los muertos todavía rondaban. Me encanta pensar que el lenguaje guarda la historia. All Hallows Eve, Halloween, es como una cadena etimológica del miedo. Pero más allá de los nombres, lo que sobrevivió fue la sensación, esa mezcla entre el respeto y el juego con la muerte. En la Edad Media se mantenían esas tradiciones, aunque disfrazadas de devoción. Se rezaba por las almas del purgatorio, se hacían procesiones nocturnas y se contaban historias de apariciones. Y justo ahí empieza lo literario, ¿no? Porque en esos rezos y leyendas medievales ya hay gérmenes narrativos del terror. Se hablaba de monjes que volvían del más allá, de peregrinos que se encontraban con almas en pena en los caminos, de niños que escuchaban voces desde las criptas. Muchos de esos relatos se transmitían de forma oral y luego pasaron a manuscritos o crónicas. Tal cual. De hecho, algunos textos ingleses y escoceses del siglo XIV ya mencionan a los llamados fetches o revenants, esas figuras espectrales que regresaban brevemente para anunciar una muerte o cumplir un destino pendiente. También aparecen los duendes traviesos, los puka irlandeses, que se burlaban de los humanos en la noche del Samhain. Todos esos seres acabarían dando forma a las criaturas que pueblan nuestros cuentos de miedo actuales. Y nos fascina cómo el folclore celta se mezcla con lo literario. No es casual que siglos después autores como Yeats o Lady Gregory rescataran estas leyendas para darles una nueva vida ahora por escrito, pero incluso mucho antes de ellos, los trovadores medievales y los primeros cronistas ya estaban narrando el miedo. Y el miedo no solo
como algo terrible, sino como una puerta. En el Sahún, esa idea de frontera entre lo que muere y lo que nace, entre lo que se va y lo que regresa, se convirtió en un símbolo. Por eso, cuando la literatura europea más tarde empieza a desarrollar el cuento de fantasmas, el eco del Sahún sigue ahí, el anhelo de contacto con lo invisible. Qué curioso que algo tan antiguo se sienta tan actual. ¿Por qué seguimos buscando eso? Un momento del año donde permitimos que lo sobrenatural tenga espacio, aunque sea en forma de fiesta, de película o de historia contada a la luz de la vela. O a la luz de la pantalla del celular, sí, si es que alguien nos escucha ahora en la oscuridad. Pero sí, todo nace de esa necesidad de entender el ciclo, de no ver la muerte como un final, sino como un umbral. Y de ahí surge la magia narrativa, el miedo como una forma de diálogo con lo desconocido. Lo más hermoso y perturbador a la vez es que el Sahún nunca fue una celebración del terror gratuito, era una fiesta del equilibrio. Los vivos honraban a los muertos, los espíritus tenían permiso para visitar a los suyos y los humanos recordaban su fragilidad. En cierto modo, Halloween conserva algo de esa sabiduría antigua, solo que cubierta con una capa de risas, dulces y máscaras de plástico. Pero debajo de todo eso sigue latiendo la misma emoción que encendía las hogueras en los campos celtas. El miedo sagrado, el miedo que une, que protege, que recuerda que hay fuerzas que no controlamos. Y también, claro, que las buenas historias nacen justo ahí, en esa zona donde el fuego ilumina apenas lo suficiente para ver que algo se mueve detrás. Algo o alguien. Exacto, alguien que tal vez viene a escucharnos, porque si algo nos enseñó el Sahún es que las palabras también son un puente entre mundos. Y ese puente se construye con la literatura del miedo. Desde los mitos antiguos hasta los cuentos modernos seguimos contando las mismas historias para mantener viva la llama, para entender la oscuridad que nos rodea. Y si el Sahún representaba la línea borrosa entre la vida y la muerte, el Halloween literario del siglo XIX fue esa misma frontera, pero narrada con tinta y papel. En esta etapa, la fiesta se vuelve escenario de historias más íntimas, más urbanas, pero no menos aterradoras. Es como si el miedo pasara del bosque al pueblo, del rito al relato, y ahí aparece Washington Irving, ¿no? Ese tipo que básicamente sentó las bases del Halloween moderno con La leyenda de Sleepy Hollow. Tal cual, publicada en 1820, pero ambientada mucho antes. Combina todos los ingredientes del Halloween clásico: la cosecha, el misterio nocturno, la superstición y, claro, la figura del jinete sin cabeza. Lo interesante es que Irving no lo pinta como un monstruo cualquiera, sino como un eco del pasado, un espíritu que ronda porque la historia misma no lo ha dejado ir. Sí, y eso ya es muy americano en el mejor sentido. Un país joven tratando de entender su propio folclore. El jinete sin cabeza no tiene los fantasmas medievales europeos, tiene un fantasma del trauma colonial, del soldado caído, del miedo a lo que se quedó atrás cuando el progreso llegó. Y justo después entra Nathaniel Hawthorne, que también juega con lo oculto, pero más desde el peso del pecado. Si Irving mira hacia el campo embrujado, Hawthorne mira hacia el alma manchada. En cuentos como El joven Woodman Brown, todo ocurre en un bosque que parece una proyección de la conciencia. No hay monstruos visibles, sino una atmósfera en la que el mal parece posible en cualquier rostro, incluso en el más piadoso. Esa es la diferencia entre el miedo social y el miedo espiritual, ¿no? Halloween empieza a mutar en ambas direcciones. Por un lado tenemos los cuentos que se leen para pasar un buen susto. Por otro, los que te hacen dudar si el mal está afuera o dentro de ti. Y en el siglo XIX fue un festín para eso. Las revistas literarias de la época, esas que publicaban relatos breves por entregas, se llenaron de fantasmas, pactos, apariciones y bromas macabras. Halloween ofrecía el contexto perfecto, una excusa cultural para abrir la puerta
a lo imposible. Claro, las veladas de lectura eran casi rituales. Imagínate un salón iluminado solo por velas, un grupo de personas leyendo relatos de espectros mientras afuera caen las hojas del otoño. Es el equivalente victoriano a ver películas de terror con las luces apagadas. Y hablando de época victoriana, hay que recordar que Halloween viaja de Irlanda y Escocia a Estados Unidos gracias a la migración. Los cuentos cambian de escenario, pero conservan el alma. El fuego se convierte en linterna, la calabaza reemplaza al nabo y los fantasmas rurales se transforman en leyendas urbanas. Y ahí es donde el folclore se mezcla con la literatura popular, porque Halloween no se queda solo en las novelas serias, se mete también en los almanaques, en los panfletos, en los relatos para niños. Todos querían su historia de espectros para la noche de brujas. Exacto, y ese espíritu de difusión masiva es el que prepara el terreno para el siglo XX. Ahí Halloween deja de ser solo tradición o miedo y se vuelve emoción, nostalgia, incluso poesía. Y nadie entendió eso mejor que Ray Bradbury. Sí, el árbol de Halloween es prácticamente una carta de amor a la fecha. Bradbury no escribe para asustar, sino para recordarte por qué asustarse puede ser hermoso. Sus niños recorriendo la noche disfrazados son una metáfora del paso del tiempo, de la amistad, del miedo compartido que une a las personas. Y esa melancolía otoñal que mencionas está también en Lovecraft, aunque él lo lleva a otro nivel. En su caso, Halloween no es una fiesta, es una grieta. El velo entre mundos no separa a vivos y muertos, sino a los humanos y las fuerzas cósmicas que los ignoran. O sea, pasa de las brujas al abismo. Y lo curioso es que aunque Lovecraft no escribe sobre Halloween directamente, el espíritu de la fecha está ahí, la noche donde todo puede revelarse, incluso aquello que no queremos comprender. En resumen, el Halloween literario anglosajón pasa de los bosques encantados al cosmos indiferente, pero conserva su raíz, esa fascinación por lo efímero, lo que muere, lo que regresa, lo que se transforma en historia cada otoño. Y quizá por eso nunca pasa de moda, porque más allá de los dulces o los disfraces, Halloween en la literatura nos recuerda que el miedo también puede ser una forma de mirar la vida desde otro ángulo, aunque sea a la luz tenue de una calabaza encendida. Y justo ahí entramos en el presente. Si en el siglo XIX Halloween era una excusa para leer en voz baja junto al fuego, hoy es un universo entero de historias, símbolos y voces. Es el momento en que el miedo se democratiza, se vuelve parte de la cultura popular y de la literatura al mismo tiempo. Sí, ahora ya no es solo el jinete sin cabeza o la casa embrujada, es cualquier esquina que tenga una leyenda, cualquier pantalla con una historia corta que te hace mirar dos veces detrás de ti. Halloween se expandió tanto que ya no pertenece a un país o una religión, sino a todos los que alguna vez sintieron ese placer de tener miedo a propósito. Exacto, y esa universalidad se nota en cómo cambió la forma de contar el terror. A mediados del siglo XX aparecen los microcuentos, los relatos urbanos, las narraciones mínimas que caben en una línea, pero dejan eco por horas. Halloween se adapta al ritmo moderno, menos tiempo, más intensidad. Como esas historias que corren por foros o redes sociales y que parecen chistes hasta que te das cuenta de que podrían ser verdad. Es curioso porque en las redes sociales también pudiera haber herencia del Samhain, la frontera borrosa entre lo real y lo invisible. Y entre los escritores que mejor lo entendieron está Shirley Jackson en La lotería. Por ejemplo, toma algo cotidiano, una fiesta del pueblo, y lo convierte en una pesadilla moral. No hay fantasmas, pero el espíritu de Halloween está ahí. La comunidad, la violencia ritual, la necesidad de encontrar un culpable. Es perturbador porque te recuerda que el mal ya no necesita una máscara, solo una tradición mal entendida. Y eso conecta
pasa, por ejemplo, con Stephen King, ¿no crees? Él moderniza el miedo, lo lleva a los suburbios, a las familias comunes, al vecindario que parece tranquilo hasta que llega octubre. Totalmente, King es el heredero natural de todo este linaje. Sus cuentos y novelas retoman lo que Halloween siempre ha simbolizado, la grieta entre la rutina y lo inexplicable. Piensa en eso, con sus niños enfrentando el monstruo disfrazado de payaso, o en el cementerio de animales, donde el deseo de negar la muerte se convierte en horror puro. Y también está Neil Gaiman, que hace algo precioso, convierte Halloween en un terreno poético. En Coraline, por ejemplo, el miedo tiene forma de deseo infantil. En el libro del cementerio, los muertos son los que enseñan a vivir. Su estilo rescata esa idea de que el terror puede ser tierno, incluso hermoso. Sí, y es que el miedo moderno ya no solo busca asustar, sino hacernos pensar. Halloween se transforma en un espejo. Lo que antes era rito, ahora es narrativa. Lo que antes eran hogueras, ahora son historias que encendemos cada año, para no olvidar de dónde viene todo esto. Y es fascinante cómo el cine y la literatura se retroalimentan. Películas que nacen de cuentos o cuentos que imitan al cine. La cultura popular ha convertido Halloween en un lenguaje universal. Ya no importa si lo celebras con calabazas o con papel y pluma, todos entendemos qué significa esa noche. Es el punto en que los fantasmas se vuelven globales y de alguna forma cada generación reescribe los suyos, los de la guerra, los de la tecnología, los de la soledad moderna. Halloween se adapta, pero su corazón sigue siendo el mismo: contar historias para entender la oscuridad. Porque al final eso hacemos los humanos desde el principio, reunirnos alrededor del fuego o del micrófono y narrar el miedo para domesticarlo. Y quizá por eso seguimos celebrando Halloween, no por las máscaras, sino por el impulso ancestral de mirar la noche y decir: cuéntame una historia más antes de que se acabe la llama. Y así, del Sahún celta al cuento moderno, lo que queda es la misma necesidad: nombrar lo que no comprendemos. Cada narrador, cada lector, cada generación deja su huella en esta larga cadena de ecos que se encienden cada octubre. Así que si esta noche escuchas un golpe en la ventana o una voz en el viento, no temas, tal vez solo sea otra historia que quiera ser contada. O quizás una historia que ya te está escuchando. Perfecto para cerrar este podcast. Esto fue el Halloween en la literatura del Sahún celta a los relatos modernos. Y nosotros somos Te Resumimos Libros. Hasta la próxima lectura.